Si tu equipo está colapsado, si te gustaría que tu equipo trabaje mejor, que dependa menos de vos, tu tiempo, tener más tiempo libre, tener claridad tanto vos como tu equipo a dónde querés ir y plantear objetivos que realmente funcionen y por ahí salirte un poquito más del día a día y dejar de tener un trabajo y más comportarte como un dueño de un negocio, te va a encantar este capítulo. Bienvenido a un episodio nuevo de No Backup Plan. No sabe lo que me ha dicho Renega esta señorita para traerla al episodio de hoy, pero bueno, tiene conocimientos que yo no tengo y una perspectiva diferente a todo lo que es ventas, llamadas, facturación y todo eso, que son las operaciones, que sin las operaciones no podemos vender tanto como nos gustaría. Así que bueno, presentate primero que nada. Bueno, hola Nico, gracias por esa bienvenida. Bueno, yo soy Agostina Romero, soy ingeniera industrial de profesión y hace aproximadamente 3 años que estoy en la rama del marketing, que encontré mi pasión en esto. Más que nada me especialicé en la parte de procesos. Siento que si bien hay grandes objetivos por cumplir, los procesos siempre han sido como un cuello de botella para los que están en este medio y bueno, en eso me desenvuelvo. Bien, es un poco lo que venía haciendo conmigo hace un par de meses ya. Y bueno, habíamos quedado antes del podcast a hablar, no sabemos de qué hablar, vamos a ser 100% honestos. Así que vamos a tomar un ejemplo puntual sin nombrarlo como nombre propio para hablar un poquito, aprovechando también de que yo hablé hace poco con él, me estaba preguntando si tenía que anicharse o no. Yo le dije que principalmente no solo por las ventas, sino para las operaciones era muy importante. Que si yo te pregunto si preferís trabajar en una empresa que trabaja con cualquier tipo de personas que quieren tener más clientes online versus una empresa que trabaja con abogados que tienen de 10 a 20 empleados y facturan de tanto a tanto, por ejemplo. Las operaciones, cómo se impactan entre un tipo de empresa y otra. Bien, en ese caso siempre es preferible anicharse o tener, diríamos, una gama de productos más reducida y tratar de dar un mejor servicio. ¿Por qué lo digo esto? Porque los procesos, en realidad el secreto está en estandarizar, pero estandarizar de una forma inteligente. Siempre que digo la palabra estandarizar, muchas personas me dicen voy a perder la personalización de la entrega del servicio y no es ese el objetivo, sino más bien estandarizar internamente y poder preparar al equipo para, diríamos, grandes flujos de personas, de clientes. Por un lado, ahí también algo que es muy importante, desde mi punto de vista, es que el equipo se hace muy experto en el área que le corresponde y a su vez comienza a ver a las otras áreas con orden, lo que hace que pueda aportar valor. En el desorden nadie puede aportar nada. Siempre digo que, bueno, que esa estandarización es la que te lleva al éxito, en el orden hay ganancia y ese sería el ideal, diríamos. ¿Y te pasó de ver, porque bueno, en un momento como que ayudabas a varias empresas, modo consultoría, así, te pasó de ver empresas que tenían el techo en cuánto podían vender por la operativa y no por el lado de las ventas? Sí, así es. De hecho, me pasó mucho que estas empresas se daban cuenta en el momento en que ya habían explotado, diríamos. Me pasó. Claro, siempre llegaban a mí cuando ya no había forma, diríamos, de estandarizar y comenzar de nuevo, sino que teníamos que siempre hacer una auditoría y sobre la marcha ir intentando avanzar con lo que se tenía. Y de hecho en ese momento yo quizás cuando inicié no tenía tanto conocimiento de marketing, pero a los primeros 2 meses me di cuenta que no podía empezar auditando un proceso si ellos no tenían clara diríamos, su escalera de valor. Tuve que cambiar como toda mi metodología e incluso arrancamos por esa parte, como diciendo qué es lo que querés vender y cómo lo querés hacer. Aunque no era algo en lo que yo me había entrenado, diríamos. Pero En sin la facultad, eso, en la universidad. claro, sin eso es imposible avanzar. No sabes dónde poner los recursos, diríamos. Como que el colapso es inminente. ¿Y cuáles son síntomas que podría decir una persona? Bueno, yo no sé por ahí si estoy lo suficientemente anichado, lo suficientemente estandarizado. ¿Qué síntomas hay antes de que explote todo como para que puedan llegar a decir, bueno, voy bien o voy mal? Por ejemplo, hay algo que es muy, muy fácil de ver, diríamos. Generalmente hay diferentes sistemas dentro de los procesos que para mí son claves. Por un lado tenemos, por ejemplo, la parte del onboarding, la entrega del servicio como tal, el servicio al cliente, y la parte de salida del cliente, el offboarding. Yo siento que te podés dar cuenta si tu escalera de valor está muy amplia o si no estás bien anichado, porque hay puntos comunes como el onboarding y el offboarding que deberían ser muy similares en cuanto a procesos.
cuando vos vendes cosas que van para un nicho, para otro nicho o para diferentes tipos de personas, tenés que hacer todo personalizado y todo diferente. Entonces esa puede ser una de las primeras señales. Y la segunda, el equipo, aprender a escuchar a tu equipo. Muchas veces me ha pasado de decir, el equipo está colapsado pero no hacen nada, o el equipo está colapsado y no me entiende, o para mí no están tan cargados, pero no se escucha activamente a esas personas que son las que están utilizando el sistema, diríamos. No saben, por más de que uno dice, bueno, le grabé 1000 Looms, le di 1000 Google Doc con un paso a paso y demás, no hay cierta constancia y no se hace siempre lo mismo para cada cliente que entra. Ahí hablaste sobre offboarding, un tema que la mayoría ni sabe qué es. ¿Qué es? Bien, bueno, el offboarding yo le llamo, diríamos, cuando vos terminás la entrega de servicio, se hace como una salida formal de ese cliente, un cierre de ese cliente, lo que no significa que, de hecho, está muy relacionado con vender algo más. En el offboarding del cliente es algo muy sencillo, pocos lo usan, es cierto, en donde se tiene una reunión quizás de cierre, bueno, dependiendo obviamente del nicho, y ahí podemos sacar un feedback de ese cliente, podemos auditar algún otro punto, incluso ahí podemos encontrar más ventas, lo que nos va a aumentar, diríamos, también la recurrencia de estas personas. Ese proceso, la verdad que desde mi punto de vista es clave para, diríamos, afianzar relaciones y para la recomendación. Claro. ¿Para buscar una venta o una recomendación? Sí, puede ser, sea para esas dos ramas. ¿Y qué es lo básico que tiene un buen offboarding? Bueno, desde mi punto de vista ahí vamos a ir a una llamada, seguramente breve, en donde uno, le pregunta a esta persona qué tal se sintió con el servicio, siempre intentando hacer preguntas que no sean, diríamos, convencionales para que una persona quede bien con vos, siempre intentando buscarle una pregunta en la que pueda expresarte algo y comentarte algo, pero que no sea de sí o no. ¿Te gustó el servicio? Sí. Obviamente no nos quieren herir, no nos van a decir algo muy útil. A menos que el servicio haya sido horrible y sí te van a querer ir. Ahí sí, en ese caso sí, pero siempre intentar hacer 3 preguntas claves que sean de respuesta, que se puedan abrir, diríamos, y tomar ese feedback como oro y utilizarlo, pasarlo, delegarlo también al equipo, ¿no? Muchas veces también la persona que hace la reunión de onboarding no lo comunica al equipo, es lo mismo que no hacerla. Lo mismo con la reunión de onboarding. Si vos haces una buena reunión pero no lo comunicás, tenés un problema. Y adicional a eso, un seguimiento. O sea, el offboarding entra también dentro del seguimiento. Por ejemplo, si tu servicio es algo que quizás es más a largo plazo, no le vas a escribir a la semana, pero dentro del offboarding podemos automatizar un correo al mes como para tener información de cómo viene, cómo siguió, qué es lo que está pasando. Eso también hace parte. Y si yo tengo un servicio que es recurrente, que no necesariamente tiene un punto de salida, a menos que el cliente diga ya no quiero pagar por la mensualidad. En ese caso, ¿hay offboarding o solo hay en el caso de que el cliente no quiera renovar porque cualquier motivo que sea? Bueno, en el caso ese de los clientes que ya tenés algo recurrente, diríamos, más bien lo utilizaría como parte de atención al cliente. Puede enviarse, por ejemplo, a fin de mes un formulario de satisfacción del mes si tiene alguna observación. Pero sí, el offboarding completo es más para aquellos servicios que tienen un alcance definido, por así decirlo. Por ejemplo, un servicio que se entrega en 3 meses. Y bueno, como digo, también puede ser la puerta a algo más. O la puerta a que te recomienden o a recomendar otra cosa para que siga creciendo, que en realidad lo que queremos todos es ayudar realmente. Claro, sí, o graba un testimonio para después poder usarlo. Bueno, ahora volviendo a la parte ya más general de las operaciones, usemos el ejemplo que hablamos al principio. Te sentaste con este chico, está vendiendo, hace poco hablé con él y había vendido $35,000 más o menos en un mes. ¿Cuáles fueron esas preguntas que me contaste que le hiciste que lo desestabilizaron un poco? Que por ahí para vos son cosas básicas, pero para una persona que desde fuera se puede parecer como que sabe todo, o no sé si sabe todo, pero que no es un principiante, digamos, y de igual forma no tiene conocimiento de eso. Bueno, algo que siempre me pasa es que mis preguntas son muy básicas. Siento que la gente cuando habla de procesos, de operaciones, se piensa que es algo, no sé, debe ser un programador que sepa hacer un montón de cosas y la realidad es que no, sino que siempre es ir a buscar lo simple. Por ejemplo, el inicio de esa reunión fue, ¿qué pasa cuando entra tu cliente? No, cuando entra mi cliente lo que hago es que tengo una reunión en la que
hablo de tal tema y ya delego las tareas. No. ¿Qué pasa cuando tu cliente te dice, sí, te pago, te paga? ¿Cómo te presentás formalmente, profesionalmente? ¿Envías un correo de bienvenida? ¿Qué es lo que haces? Nos olvidamos muchas veces de los pequeños detalles que son mucho más sencillos que diríamos todo lo que se viene después en la entrega del servicio. Me acuerdo que esa fue una de las preguntas. El pensar detalladamente cada paso que se hace. Muchas veces también me dicen... Y para una agencia, antes que pasemos, para una agencia de marketing, por ahí muchas personas nos escuchan, ¿cuáles serían, eso va más que nada por el área de onboarding, cuáles serían esos pasos que puedes decir, bueno, creo que aplica para la mayoría de las empresas? Desde que la persona te dice, sí, pásame el link de Stripe y te pago. Bien, bueno, ahí obviamente que ahí puede entrar una automatización en la que directamente desencadenemos una serie de pasos que sea un formulario con la información que necesitamos, tanto para conocer al cliente como tal, como para hacer un acuerdo, que es muy importante, un acuerdo de confidencialidad, un contrato. Siempre le digo acuerdo porque la palabra contrato puede ser un poco impactante. Y de esa forma ya con ese formulario desencadenamos las siguientes actividades, tanto para la parte administrativa, que se va a encargar de hacer estos contratos, estos acuerdos, como también para la parte operativa. Bien, podríamos incluir ahí formulario de datos personales y de brief, por ejemplo. Otro paso muy importante en el onboarding es, no sé si tienen algún medio de comunicación con el cliente, puede ser Slack, WhatsApp no lo recomiendo, pero en el caso de que tuvieran un grupo de WhatsApp, WhatsApp Business usen, por favor. En ese caso, sería bueno que creen este medio de comunicación, den un mensaje de bienvenida. Si hay que crear un espacio para juntar la información, es decir, un drive, por ejemplo, dejarlo bien anclado en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Slack. Esos serían como pasos fundamentales en un onboarding. Y yo muchas veces recomiendo que, obviamente con un correo de bienvenida donde va el formulario, se puedan agregar algún tipo de videos para nosotros ir educándolos sobre cómo trabajamos, conceptos claves que necesitamos que aprendan, y eso te ahorra mucho tiempo y ya la persona, cuando vos empezás a tener una relación con el cliente, tiene dudas o preguntas de cosas que quizás con esa forma podrías medir el nivel de conciencia que tiene. Muchas veces asumimos que los demás saben cosas que no. Entonces está bueno tener ese intercambio ahí en el onboarding, diríamos como cuando vas a la universidad o a la secundaria y que te mandan una semana de ambientación, bueno, eso Sí. sería el onboarding. Sí, ¿en ingeniería tuviste eso? Yo lo tuve. Sí. Yo tuve como 3 meses duraba, cursillo se llamaba. Claro. Sí, ahí. Sí, no me acuerdo. Feas épocas. Pero bueno, supongo que hay lo mismo para contratar personas. Onboarding, offboarding, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hemos estado con unos temas nosotros de contratación. Yo creo que también eso demuestra qué tan profesional sos. Para mí, el onboarding, tanto para el cliente como para reclutamiento interno, ya directamente le muestra a todo. Es la primer cita. Claro, es como la primer cita. Tenés que esforzarte. Por lo menos personalmente, cuando he intentado, no sé, comprar algún software, algún curso o lo que sea, si ya de entrada no es bueno el onboarding, no me llegan las cosas, no, la verdad es que ya me demuestra que no está bien pensado el sistema, por así decirlo. Y cuando uno está ingresando en una empresa, no hay nada más lindo que te pregunten, que te hagan llenar formularios, que te pasen un onboarding. Por ejemplo, nosotros tenemos también una página donde cada líder explica, diríamos, los conceptos básicos y va a estar también ahí mostrándote qué herramientas utilizamos. Te hace sentir acompañado. Todo cambio es duro y siento que el onboarding interno de reclutamiento es un paso que te hace sentir seguro, por así decirlo. Y para el offboarding, lamentable cuando hay que sacar empleados. Bueno, ahí hay un punto clave, bueno, tanto en el onboarding como en el offboarding. Primero, la empatía, el tacto para comunicarlo. No hacerlo vía mensaje de WhatsApp. Nunca. Tratar de que en lo posible sea en una llamada, explicar las razones. También hace poco incorporé un concepto que se habla mucho en el equipo, ver si la persona esta te pide feedback, ser muy abierto a dar feedback porque le puede servir para sus próximos trabajos. Y por otro lado, algo clave tanto en onboarding como offboarding, el tema de los accesos. Sí, me acuerdo que me retaste cuando entraste. Es un tema que,
Bueno, eso es algo de lo que también hacía apenas entraba en la consultoría, el tema de las plataformas y tener claro quién tiene acceso, cuáles son los accesos y el orden, porque cuando una persona se va, conozco personas que han tenido acceso a Drive por 4 o 5 años. Bueno, acá Emi tiene acceso todavía de la agencia donde trabajaba. Claro, Todo el Drive. eso es. Ahí ya te das cuenta que no hay un control. Y a ver, en el mundo digital no es que, como en una empresa que hace algo físico, que listo, no puede llevarse nada de lo que tiene ahí. Acá nosotros, nuestro conocimiento, nuestro capital, está todo directamente en esos espacios que son para el equipo. No, más en Google Drive. Yo Claro. tengo como 2 teras y media en Google Drive. O sea, está mi vida ahí, está mis últimos 8 años también. Claro, todo tu capital, literalmente tus activos son eso. Sí. Y bueno, uno también pierde el control, por eso tiene que haber un responsable de plataformas, porque si somos 5 líderes y cada líder le pasa a una persona que está trabajando un acceso, llega un punto en el que no sabes quién tiene qué, y la verdad que diríamos, eso Es rompe peligroso. el orden. Es peligroso, rompe el orden. Y yendo, ya que estamos hablando de la parte de los empleados, que también me tiraste un poquito la oreja cuando entraste, ¿cómo manejas las relaciones humanas dentro de un equipo de trabajo que es online o en su mayoría online? Nosotros, bueno, ahora estamos presencial, pero en la mayoría del tiempo es online. Que por ahí pequeñas charlas que se dan en la oficina, preparándote un mate, un café, en el online no están, porque las reuniones te juntas para ver esta campaña o para solucionar un problema y la pequeña charla hay poquito y nada de eso. Por lo menos si no lo haces de forma intencional. Bien. Mira, en ese caso, yo bueno, entré como en la parte de operaciones, en la parte de procesos, y los recursos humanos fue algo que siempre me llamó la atención, es algo que me gusta mucho. Entonces, yo por ejemplo tengo separados espacios durante el día para escribirle a las personas por interno, siempre tiene que haber alguien que sea como manager, que se encargue de esto. No todos pueden estar, diríamos, comunicándose, pero a mí me parece clave entender que somos personas, que tenemos como un montón de problemas fuera de lo laboral, y que muchas veces si no entablamos esa confianza, el rendimiento se puede ver afectado, y en realidad quizás empezamos a cambiar cosas de marketing, empezamos a cambiar un montón de cosas que no son el problema raíz, diríamos. Personalmente, a veces hay personas que no te quieren contar, hay veces que sí, pero intento expresarles que siempre voy a estar ahí para escucharlos, que me pueden contar lo que deseen. Y nada, a veces también el preguntar, ¿cómo estás? Muchas veces me ha pasado en algunos equipos de preguntar cómo estás y que me respondan algo de proyectos. No, quiero saber qué onda tu vida, qué es lo que te gusta. De hecho, cuando entré tuve una llamada como de 15 minutos con la mayoría de los que podían en ese momento, y preguntarles cuáles son sus hobbies, saber un poco más de ellos. Algo importante que siempre me joden acá, porque hice un formulario en el que pedía el talle de la remera. Lo hablamos en un podcast. Nos reímos en un podcast. Bueno, se están riendo de mí, pero esas cosas son claves, porque si vos también querés hacer un presente el día de su cumpleaños, primero tenés que saber la fecha del cumpleaños. Y la dirección. Y la dirección. De la casa. Entonces, si podemos ser atentos con algo tan chiquito y que es tan valorado por el otro, no nos cuesta nada, y la verdad que eso también hace a la cultura y a la organización. Prefiero estar en un lugar en donde me siento valorado, aunque sea con un desayuno, a estar en un lugar que no saben ni que existo. Entonces, Claro, y hasta muchas veces tiene mayor importancia que lo que ganan en definitiva, o puede tener un impacto en eso. sí, totalmente. Otra de las preguntas que siempre hago al equipo es: ¿en qué te querés especializar? Así sea algo de marketing o no, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué forma puedes crecer? Quizás pagarle un curso a una persona es mucho más beneficioso que incluso un aumento de sueldo. Obviamente que depende mucho de la personalidad, pero bueno, eso se puede averiguar solamente hablando y escuchando. Y a una persona por ahí que le cuesta más las relaciones humanas, por lo menos de forma natural, ¿cuáles serían 3, 4, 5 cosas puntuales y básicas que le puedes dar como para que empiece a aplicar la semana que viene o esta misma semana? Primero, que se saque un bloque de tiempo para hacer eso, 15 minutos. Que lo pongan en el calendario. En el calendario. Poner buen día en el grupo, no sé, algo así, o mantener una charla un día de la semana con cada uno, que no sea el mismo día que tienen las reuniones, diríamos, recurrentes. Otro consejo, para mí es importante que le pregunten por su familia, a ver si esa persona quiere contarte, ¿no? Vivo con tal, estoy con tal, o tengo un abuelo que tiene esta situación. Siempre saber un poco sobre la familia. ¿Qué
¿Qué otra clave podría ser? Bueno, lo del tema de los cumpleaños, por ejemplo, yo los tengo en calendarios. Entonces, un día antes puedo ver cuándo es el cumpleaños de alguien, cuándo no. Eso también me parece muy bueno. Y tener reuniones también como de aprendizajes, de feedback con esas personas cada tanto. O sea, tenemos una reunión, como decías, recurrente, pero cada un mes decirle, che, nos vemos 15 minutos, charlamos un rato, ¿cómo te has sentido? No solamente que ahí puedes empatizar más con la persona, sino que la persona te puede dar muchas ideas de mejoras y bueno, siento que el sentirse escuchado, eso para mí es muy importante. Sé que cuesta, creo que es algo que nacés con eso, diríamos, de que las personas te tengan confianza y te cuenten o no, pero creo que lo peor es no intentarlo, diríamos. Claro. Bueno, hace poco me recomendaste o tiraste la idea de hacer un juego online. Ah, sí. Pero no me explicaste mucho, me pasaste el link y me dijiste lo hagamos después. ¿De qué viene la mano con eso? Bueno, ese es, hay plataformas que hacen como el escape room, que se hace físico, pero de forma virtual. Entonces, en realidad ahí tenés como un engaña pichanga, porque es un juego, pero también te permite ver los roles dentro del equipo. Este juego, bueno, cada uno se conecta a un Zoom y ellos mismos te dan una página. Lo que hacen en esa página es dividirlos por equipos. Hacen 2 equipos. Pasa el link por si a alguien le interesa. Ok. Bueno, el caso que yo hice fue de Criptos. Se llama así la empresa, después última les dejo el link. Y bueno, ahí están, diríamos, jugando en lo que a algunos les aparece una cosa en la pantalla, a otros les parece otra cosa. Y para desbloquear tienen que aprender a comunicarse. Entonces, si bien es un juego que también te afianza, porque en el momento, no sé, hay gente que dice malas palabras, empieza a en realidad aflorar la verdadera personalidad. Se distiende todo. Claro, y bueno, y los líderes lo que hacen en ese momento es observar, porque es sorprendente cómo hay personas que quizás en el día a día son muy tímidas o en las reuniones de equipo son muy tímidas y cuando entran a jugar se sacan lo peor de sí o lo mejor de sí o son muy líderes. Siempre hay alguien que encabeza, diríamos, el grupo, que empieza a dar órdenes, hay otro que se empieza a rezagar. O sea, se ven los aspectos buenos y los malos de la personalidad y bueno, eso también te permite conocer qué cosas le molestan, qué cosas no. Así que eso es muy divertido y tampoco es algo que diríamos que cueste mucho hacer. No, y hay que ponerlo en el calendario porque también si uno está solo enfocado en ads y videos de ventas y todo, si no hace el tiempo no lo va a hacer nunca. En definitiva, esas tareas que son importantes pero no urgentes y las pateamos, no las hacemos nunca. Bueno. Uy, perdón. No, seguí vos. Yo ya iba a pasar el tema, estaba relojeando el libro ya para pasar a eso. No, algo que es muy, muy bueno, que también en tu caso, bueno, nosotros porque tenemos acceso a la comunidad gratuita, la mayoría de hecho entramos primero a la comunidad antes de llegar acá y tenemos capacitación gratis. Algo que siempre recomiendo es asignar cada 15 días un horario y hacer capacitación interna. Si ves que hay alguien de tu equipo que está fallando en algo, y vos lo sabés, no sé, está fallando en la parte de anuncios. Bueno, hace una capacitación interna de anuncios en donde participen todos, desde el setter, el closer, quienes sean, la persona que esté en la administración, porque no sabes nunca si no puedes tener un trafficker ahí escondido entre la gente, alguien que le interese aprender otra cosa. Entonces, en ese caso es algo muy bueno también. Está bueno, eso nunca lo había pensado. ¿Qué se los dijiste a los chicos o no? No, bueno, es que nosotros tenemos la comunidad ahí, que tenemos todo tu video. Bueno, pasemos a los OKRs, que lo habíamos puesto como tema, cerrando yo un poco la parte de manejo de empleados y demás. ¿Qué son los OKRs? Lo hablamos un poquito en un podcast anterior con Gastón, pero no entramos muy en detalle. Bien, los OKR para el normal de la población son un desastre. Me ha pasado mucho eso del temor a hacer los objetivos. En sí, el OKR, el objetivo, diríamos, es algo que hay que diferenciar 2 puntos. Por un lado, lo que es el objetivo en sí, y por otro lado, lo que son los resultados de ese objetivo. Generalmente cuando inician, mezclan los resultados con el objetivo. Y con las tareas. Y con las tareas, hacen un desglose de actividades. Para hacerlo más sencillo, el objetivo es algo más bien cualitativo, que va a representar tu misión, tu visión, tu camino. No es cuantitativo, o sea, no tiene números. No es comprarme un Lamborghini. Si es inspirador para tu equipo verte en un Lamborghini, puede ser. Pero el punto es
las características, lo cualitativo, lo que te inspira, diríamos. Porque si nosotros nos limitamos ya poniendo números en el objetivo como tal, hace que todo lo que se desglose debajo no tenga ningún sentido. O sea, como mido un objetivo que ya tiene una medición instaurada. Es el qué. Ejemplos. Por ejemplo, el objetivo que a mí me gusta mucho de FunnelApp, ser el software número 1, todo en uno, de hispanohablantes. Entonces, ahí no hay ningún número. Y es un objetivo que todos entendemos, que todos aceptamos y que nos motiva. Bueno, tiene que tener esa aspiración, no tiene que ser tan fácil ni tan difícil, tiene que ser desafiante desde mi punto de vista. Alcanzable pero difícil. Claro, o sea, tiene que ser, sí, un desafío para el equipo y que se sientan con esa camiseta puesta porque saben que lo pueden lograr con esfuerzo. Y el objetivo se plantea a 1 mes, a 3 meses, a 6, a 12, a 10 años. Generalmente hay un objetivo general que nos mueve a todos, que es a 12 meses, pero dentro de los objetivos podemos jugar al corto plazo y al largo plazo. De hecho, es clave porque si yo pongo todos mis objetivos a 12 meses, me quedo sin motivación intermedia, diríamos. No, sí, motivación. Por trimestre, sí, como una brújula. Sin camino, exacto. Sí. No puedo seguir un camino. Y bueno, por otro lado, el tema de... Mierda, de los resultados... Tráeme un espejo. Bueno, y por otro lado, diferenciando, diríamos, lo que es el objetivo del resultado. El resultado sí tiene que ser algo más cuantitativo, diríamos. Números. Bueno, si yo pongo como objetivo ser el libro más vendido de anuncios, ¿qué podría poner como resultado? Bueno, ¿cuántos libros se llevan vendidos? Por ejemplo, también cuánto invertiste, podría ser en publicidad para la venta del libro. ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuál sería el parámetro que querés alcanzar? Bueno, obviamente siempre siendo rentable. Podría ser también plazos. En este caso, si es algo que vos estás creando, puedes poner plazos para ciertas, diríamos, partes del proceso. Tener tal avance a tal fecha. ¿Y cómo yo sé si los resultados están bien puestos o mal? O sea, por ejemplo, ¿cómo sé yo que si yo pongo como resultado vender 1000 libros es un buen resultado para el objetivo que planteé o no? Bueno, muchas veces hay que mirar para afuera. Mirar un poco... Eso es parte también de los objetivos y es algo que no se habla y son los riesgos que tienen los objetivos. Todo objetivo tiene un riesgo y para poder saber qué riesgos tiene, lo primero que tienes que mirar es hacia afuera y ver qué está haciendo tu competencia, qué está haciendo personas que hacen más o menos lo mismo o que han intentado, en este caso, escribir un libro antes de algo relacionado, quizás no de eso, pero de algo relacionado a eso. Y eso te va a dar una mirada de lo que vos podés llegar a alcanzar. Y también un ojo crítico, decir, bueno, si esta persona llegó a tanto, yo puedo hacer tanto más. Eso por un lado, y bueno, riesgos también de que considerar el riesgo, por ejemplo, de los consumidores. Considerar que quizás prefieran otro tipo de medio de llegada o en esas preguntas, diríamos, que nos vamos haciendo. Yo siempre digo, en ingeniería nos enseñan el método de los 5 por qué, que muchas veces a uno le da como una flojera preguntarse 5 veces por qué. Pero si nosotros nos preguntáramos eso 5 veces, te puedo asegurar que las decisiones que vamos a tomar serían mucho mejor. Y a veces en las cosas más insignificantes. Las personas no se preguntan ni una vez por qué. Claro, pero bueno, hay cosas que cuando uno está trabado, preguntarte varias veces por qué, aunque parezca redundante, te puede ayudar a desbloquear un diferenciador muy grande. Si yo voy a medir, por ejemplo, las ventas, ¿por qué voy a medir las ventas de un libro? Porque necesito saber a cuántas personas le interesó y compró. Pero ¿por qué a cuántas personas le interesó? ¿O por qué les interesó? Porque tiene esta diferencia. ¿Y por qué tiene esta diferencia? Y eso es lo que activa el pensamiento, diríamos. Siempre digo que tanto para procesos, para objetivos, para recursos humanos, lo que tenemos que lograr es pensar diferente al resto. O sea, salirnos del resto, del cuadrado que tenemos a veces en la cabeza, y pensar como si fuéramos niños. Y decir, ¿por qué? ¿No se puede hacer de una manera más fácil? ¿O no se puede hacer de una manera más difícil? O no sé, diríamos, cuestionarnos un poco más. Como que con el tiempo perdemos eso. Y mientras más exitosos somos, más como que perdemos el preguntarnos o el cuestionar lo que estamos haciendo día a día. Me ha pasado mucho, o sea, con grandes CEOs, por así decirlo, que
que no se cuestionan y es ahí donde está el primer... Sí, muchas veces copian y dicen, bueno, yo veo a todo el mundo trabajando con setters, entonces yo voy a meter un setter. Y por ahí no necesitas eso. Sí, o llevan mucho tiempo haciendo lo mismo y se dejaron de cuestionar. Cuando en realidad creo que ahí es donde está, diríamos, en tu cabeza pensando fuera del lugar o sin estar tan inmerso en algo. Eso es porque lo que te hacen es eso, salirte, abstraerte, irte a otra parte, es lo que te hace marcar la diferencia. Claro. Bueno, estábamos ahí hablando un poco de los... Viendo, armaste en un momento, le enseñaste a algunos de los chicos acá sobre objetivos y los primeros estaban bien flojos, muy malos. ¿Cuáles eran por ahí los... No sé si armaste objetivos con otras personas así, que lo hayan armado mal también. ¿Cuáles son como los errores principales al armar OKRs? Bien. Sí, acá nos pasó un poco, siempre que hablo de objetivos como un tema que lo tengo que tomar con pinzas porque ya caigo mal. O sea, entro mal porque no sé por qué cuestan tanto. No leen el libro, justo lo tengo acá. Si quieren aprender, este está en inglés, pero lo pueden leer en español. Es el creador de los OKRs. Trabajaba en Intel, trabajó con Google, así que creo que algo sabe. Algo sabe. El gran error es poner tareas en los objetivos. Tareas. Muchas veces he visto, bueno, vamos con el ejemplo del libro. Vender un libro o sacar el libro tal y empiezan, bueno, enviar al editor, escribir tantas páginas. Cosas binarias que sean sí o no, Exacto. hecha o no hecha. Un to-do list, diríamos. Ese es uno de los principales errores. Y otro error, pero que es garrafal, que en realidad es el paso siguiente a hablar de objetivos, escribir un objetivo y no verlo nunca más. O sea, pasan los 12 meses y tenemos una reunión recurrente que decía revisión de objetivos. Los objetivos se ven en la planning, todas las semanas. El objetivo tiene que ser literalmente el norte. Entonces, bueno, si vos los dejás de lado, no los ves más, los perdés de vista. ¿Y qué empezás a hacer? Bueno, nosotros lo hacemos mucho. Tenemos una reunión semanal, los lunes, que es de planning, donde ahí sí pones las tareas. Y una vez que pones las tareas, te preguntás, ¿esta tarea se condice con el objetivo que tiene tu área? Puede que no, puede que en algún punto no. Entonces eso indica también la prioridad de esa tarea. Si no se relaciona con el objetivo, es una tarea que puede ser como un relleno en alguna situación en la que tengas un tiempo libre, que lo puedas sacar, pero siempre la prioridad son aquellas tareas que suman al objetivo. Claro que el objetivo lo planteas para eso, para que te digas qué hacer y qué no hacer, más importantemente, porque ideas y cosas para hacer tenemos infinitas en definitiva y tenemos que fijarnos que estén alineadas y que muevan esos resultados que ponemos, que la idea de los resultados es que si los alcanzas, lo más probable es que el objetivo se alcance, en definitiva. Sí, así es. Y bueno, la verdad es que me ha pasado mucho que parte del fracaso, parte de lo que hablábamos al inicio, esto de tener muchas opciones para vender, parte de los colapsos de los equipos, es esa razón. Porque un día el lunes te conectas a la planning y están apuntando a un producto, a un servicio, y al miércoles están apuntando a otro, y al otro lunes no existe ninguno de los dos productos. O sea, es como un poco eso, ¿no? Perdemos de vista, como va todo tan rápido en realidad, perdemos de vista lo que realmente queremos lograr. No digo que los cambios no están buenos, obviamente hay que actuar rápido, pero siempre en pos de decir, bueno, este es nuestro objetivo, esta idea va o no va con este objetivo. O si no, será un tema para la próxima reunión de objetivos. Siempre hay que llevar registro de todo. Yo soy muy jodida con eso, de llevar registro de todo lo que surge en el momento, porque bueno, después nos olvidamos, somos personas. Entonces, el tiempo gastado, entre comillas, en plantear OKRs es tiempo bien invertido. Sí. O sea, se siente en el momento de que no estamos avanzando porque no estamos haciendo anuncios, no estamos en llamada de venta, pero es bien invertido. Sí, así es. Y yo como dueño de empresa, para delegar tareas y asegurarme de que mi equipo trabaje en lo que tenga que trabajar, ¿me ayuda o no me ayuda el hecho de plantear OKRs? Sí, porque en realidad el OKR, yo siempre digo, lo tiene que plantear la cabecera del equipo y el resto de los líderes acompañar esa cabecera, porque en realidad ahí vos tenés que transmitir lo que esperás. Es una expectativa, tanto de tu equipo como de tu negocio, como de cualquier, diríamos, avance que se pueda hacer. Yo siento que es fundamental para delegar, porque si el que va adelante no sabe para dónde ir, los que vamos atrás vamos a ir todos para cualquier lado. O sea, con el hecho de simplemente a mi equipo darle un to-do list,
no es suficiente. No. ¿Y los OKRs lo hacemos solo a nivel de empresa o yo digo hago uno para cada área? Bien, nosotros en el caso, bueno, puede ser, diríamos, se puede adaptar dependiendo de la situación en la que estás. Lo recomendable es tener uno general y después por área tener sus propios objetivos, ya que también eso como que siempre y cuando esté relacionado con el general. Se arma una especie de competencia sana y siempre yo digo que la visualización de cuando se cumplen los objetivos es clave. Pues no sé, nosotros a fin de año tenemos una reunión de OKR y vamos a ver qué equipo pudo aportar al objetivo general, cuánto pudo hacerlo, si no lo pudo hacer, por qué. Entonces, siento que esa distribución de general a áreas específicas, incluso ya después esos objetivos en áreas específicas los podemos relacionar con los KPIs del equipo. Entonces, hacemos como una red de empuje que tiene todo un solo punto final. Que es ese OKR global de la empresa, en definitiva. Así es. Bueno, empezaste a hablar de KPIs. ¿Qué son los KPIs? Bueno, ahí KPIs, bueno, yo más que nada lo que siempre digo, tiene que ser algo... Muchas siglas. Claro, son muchas siglas que no las voy a decir en inglés. Tiene que ser algo, si bien es para medir el equipo, yo siempre digo como las notas de la facultad. A mí que le ponga un 10, que le ponga un 6, un 4, en realidad no mide qué tan profesional es. Yo siempre digo que los KPIs tienen que ser de acuerdo a la personalidad. He estado en lugares donde ponen como KPI comunicación con el grupo interno. Capaz que es una persona que no le gusta hablar con nadie. Y eso no lo mide, diríamos, como persona. O como profesional o como en el puesto en el que está. También siempre digo que esos KPIs pueden ser incluso charlados, diríamos, o se pueden, diríamos, co-crear con la persona a la que se lo va a medir. Que una persona no sepa cómo medirse a sí misma es una señal de que quizás no esté tan preparada. Siento que todos debemos saber cómo podemos comprobar que nuestro trabajo está generando un avance. Entonces, recomiendo eso. Si no sabes por dónde empezar, co-crealo. Buscar la forma de que esa persona te diga qué es lo que hace en su día a día que puede impactar. Eso también, medir cosas que impacten en el resultado. No nos podemos medir... para medir mil cosas. Claro, por ejemplo, un KPI que puede ser determinante, que parece algo sencillo, o que algo que no tiene importancia, que las personas tienen un tracker. Hay gente que no lo hace y eso es fundamental porque me mueve un montón la aguja a la hora de tomar decisiones. Entonces miramos cosas de las personas que valgan la pena. Después sí hay muchos cuantitativos, bueno, dependiendo también del puesto, porque por ejemplo si yo tengo una CCM y no se comunica bien con los clientes o les responde cortante, bueno, eso es un indicador más cualitativo, lo tengo que medir, tengo que buscar la forma de transformar esa característica en un número. No puedo poner bueno o mal. Claro, es cuántas veces hablaste con el cliente por día. Claro, o sea, tiene que ser algo medible, pero a la misma vez tiene que ser algo, diríamos, más bien de la característica, de cómo lo hace, de tantas llamadas, o puede ser por muestra, como le llamamos en estadística, ¿no? Tomar de 200 llamadas, 2, 3, 4, 5, bueno, un número significativo para la muestra, diríamos, y evaluar y dar un feedback. También siempre digo eso, no podemos calificar a las personas sin dar un feedback. Si no tenés una crítica constructiva, no la hagas. Y bueno, y los KPIs, además de eso, también hay que, esto de co-crearlo lo que hace es no generar una barrera. Porque si yo sé que tal persona me va a poner un número, voy a intentar ser lo más buenito con esa persona porque me va a calificar y me puede afectar. Yo siento que no tiene que ser así, tiene que ser más bien para que ese puesto tenga claro cómo se está desarrollando. O sea, que a mí me sirva para saber si voy bien o voy mal. Que a mí me sirva para mejorar yo. Y también identificar, muchas veces me ha pasado que cuando los KPI son malos, es un castigo. No, quizás la persona le está pasando algo, ahí es el momento de hablar y de escuchar. Entonces siento que más que números, como simplemente KPIs, ahí tenemos un mundo. ¿Y le pondrías a absolutamente todas las personas de una empresa uno o más KPIs que sean responsables? No entendí la pregunta. O sea,
si tenés una persona que está encargada de limpiar la mesa del podcast, le pondrías un KPI a esa persona, desde esa persona hasta el encargo de finanzas de la empresa y No, todo lo que hay en el medio. La verdad es que no. Siempre priorizar. Siempre priorizar. O sea, yo siempre veo también una empresa como el cuerpo humano. Tu energía tiene que ir a las cosas, el cuerpo humano lo hace solo, tiene que ir a las cosas claves. Sí pueden tener una métrica, por ejemplo, el ejemplo que me decís de una persona que viene a limpiar la mesa para hacer el podcast y si no viene, vos te vas a dar cuenta que no viene. La estás midiendo indirectamente, quizás no hace falta un registro. Pero bueno, para eso también es bueno tener líderes en diferentes áreas. Si no, si todo recae sobre una sola persona... Obvio, pero por ahí yo soy encargo de marketing y tengo el KPI o voy midiendo el número de personas que ven un video de Instagram y se terminan suscribiendo a la comunidad. Yo soy responsable de ese número. Y por ahí al editor que está debajo mío, él es responsable de el porcentaje de o los segundos o los minutos vistos en promedio por video a lo largo del mes. Y por ahí el KPI de una persona alimenta al mío, pero no necesariamente recae sobre el editor o sobre una persona de... Bien, sí, entiendo ese punto. Siempre hay que buscar, o sea, cuando nosotros, los KPI es más o menos como los key result de los objetivos. Preguntarme para qué estoy midiendo esto. Para mejorar, por ejemplo, vos me decís esto del editor, para mejorar la edición o para mejorar un copy. ¿Para qué estoy midiendo esto? Y ahí te vas a dar cuenta, diríamos, si vale la pena, si merece la pena hacerlo o no. También otra cosa, que hay muchas cosas que se pueden medir, pero eso tiene que ser como un escalonado, diríamos. Yo podía entrar y medir 30 KPIs de una sola vez y al final no prestarle atención a ninguno. Yo siempre digo, cuando van a arrancar, si no tienen ningún KPI, empiecen con 3, 4. Después a medida que te vas dando cuenta cómo puedo hacer, o por ejemplo hay un KPI que te da mal, pero no tenés la razón de por qué está mal. No encontrás, justamente volvemos a los por qué. Está mal, pero no sé por qué. ¿Y qué integra a este KPI? Bueno, desglosar qué es lo que lo integra, qué es lo que puede estar afectándolo y empezar a incorporar esos nuevos KPIs o esas nuevas métricas a la lista. No arranques con 30 o no vas a saber cuál es prioritario, cuál no. Es decir, es como una rama. Si yo miro estos 4 KPIs y estos 3 están bien y este está mal, me meto dentro de ese y busco qué KPIs relacionados a esto puedo volver a medir para sacar. Y ya luego se va generando una red, yo siempre miro estos 4 y de acá ya detecto dónde puedo ir a hacer foco. No siempre voy a estar mirando quizás los 30 KPIs que tenga. Claro, a eso iba, que por ejemplo yo, que estoy más metido en los KPI de ventas, nosotros traqueamos, no sé, en esta instancia debemos traquear solo de ventas capaz que 40 KPIs. Pero yo no me meto todos los días a ver todos. La realidad es que, no sé, si en ventas hasta puedes ver uno y más o menos ver la salud de todo, que decís, ver el retorno de inversión. Y si está más de tanto, está todo bien. Sí, después nos podemos meter a ver el porcentaje de asistencia a llamada y demás, pero la realidad es que, no sé, me vas a decir vos si está bien o está mal, pero en el día a día te puedes volver un poco loco también revisando 40 KPIs y por ahí el que más importa y el global que te da la salud en general está bien y por lo menos, no sé, desde mi punto de vista, que tengo que ver un poco sobre todo, en el área de ventas, si tengo que revisar 40 KPI del área de venta, 40 KPI de esto, 40 KPI del otro, todos los días, es imposible, en definitiva. En cambio, si yo entro y digo, bueno, el retorno de inversión de venta está tanto, bueno, no pasa nada, está todo bien, sí, y me voy fijando por área, en definitiva. Sí, así tiene que ser. De hecho, bueno, es que también son temas que salieron en su momento y quizás no han sido tan educados, diríamos, o no hay personas que lo mencionen tanto, o se escucha, pero no como tal, no se vive, porque todo el mundo quiere tener KPI, pero después cuando tenés que cargar 40 KPI ya deja de ser simpático, diríamos. Entonces, es más bien eso, el paso a paso. Y como vos mencionás, si vos estás mirando ese retorno y detectás un error, te vas a comunicar directamente con la persona que quizás está liderando ese área y esa persona va a poder encontrar, porque capaz se está mirando 10 y te puede dar una respuesta rápida. Entonces, ese sería como el objetivo de tener KPIs, no colapsar o tener un Excel que después no mira a nadie, porque también claro. pasa. ¿Y cuáles son, como hicimos, los síntomas antes de un mal onboarding? ¿Cuáles serán los síntomas de una empresa que necesita urgente aplicar OKRs y empezar a medir un poquito las cosas más? Y por ahí las principales
soluciones que le va a traer el hecho de implementar. Bueno, yo creo que el primer síntoma es este de mi equipo no está haciendo nada. Los entreno y no sé por qué los... Sí, tal cual. Iba a decir una mala palabra. O este síntoma de que el equipo está colapsado y te lo transmite, y vos llegás quizás a una consultoría, porque tenés dos clases de personas, la que yo ya lo entrené, ya lo escuché y no hay caso, o el otro tipo de persona que dice, yo los veo colapsados, o ellos me dicen que están colapsados y no sé cómo ayudar. Creo que los KPI en ese caso son clave porque en realidad vos podés ver qué tanto valor están aportando, diríamos, al avance o al progreso, si tienen bien sus métricas principales, y qué tantas cosas quizás esa persona no tendría que estar haciendo. Incluso con la métrica de los KPIs, muchas veces esto también se hace con la descripción del rol o del puesto, pero vos mirando los KPIs vos sabés qué tanto te puede mover que esa persona haga bien esa tarea o qué tanto te puede hundir que esa persona no esté haciendo bien esa tarea. Entonces todos los KPIs que sean responsables de esa persona vos los podés ir evaluando, eso me parece como importantísimo. Y después por otro lado, en realidad es, como dije al inicio, es algo para cada uno. Tener tus KPIs y poder tener feedback sobre eso es algo que aporta mucho valor también a la persona que trabaja. A mí me hubiera encantado que en un montón de ocasiones me dijeran qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien o cómo lo podía mejorar. O en qué afectaba. Hay muchas personas que hacen su trabajo y no saben lo importante que son porque no tienen ese valor. Sí, porque no se ata la puntita de acá con la que está más lejos, en definitiva. A mí, si tengo que hablar desde mi punto de vista particular, lo que más me ayudó es en el hecho de poder marcar un norte, de poder bajar esa línea, si se quiere, al resto del equipo y tener una forma fácil de que ellos se autocorrijan la dirección sin tener que ser uno el que está en el día a día marcando a dónde se tiene que ir. Y desde mi punto, poder controlar eso entrando a donde sea que se lleve el tracking de eso, un Google Sheet, donde sea, y ver el progreso y que ellos mismos se puedan autodirigir, digamos, es la idea, y tener que estar menos encima del equipo, en definitiva. Sí. Siempre digo que los datos y la información son poder. Recién mencionabas el caso de, por ejemplo, la confirmación de llamadas. Uno quizás como hay como setter, si vos tenés el historial o el histórico de tus KPIs en las últimas semanas, vos mismo te vas a dar cuenta de si hay algo que no está funcionando bien. De hecho, ha pasado muchas veces de que capaz un setter levanta la mano y dice, che, me están llegando leads que no son calificados, cuando la semana pasada me llegaban 5 calificados, ahora me están llegando 100 y no son calificados. Capaz que hay un problema en la campaña, capaz que hay un problema en esto, o no sé, por ahí recién escuchábamos un caso de que hay que segmentar en un país y te empiezan a llegar de otro país, y si vos tenés una métrica que vos podés decir el setter, ¿por qué no está agendando? ¿Qué es lo que está pasando? Él mismo puede levantar la mano y decir, che, estoy yendo mal, pero porque miro para atrás y veo el progreso que tengo cada día y hoy siento que no voy para ningún lado. Y podemos encontrar errores que de otra manera te pueden hundir, te puede llevar semanas, te puede llevar meses, y como dije al inicio, puedes cambiar un montón de cosas y quizás era algo mínimo. Claro. Eso es algo muy, muy cierto. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando acá, ¿o no? ¿Qué te parece ese? Sí, vamos. Bueno, tengo que hacer el resumen, a ver qué otra parte que tengo que vender. Bueno, si tu equipo está colapsado, si te gustaría que tu equipo trabaje mejor, que dependa menos de vos, tu tiempo, tener más tiempo libre, tener claridad tanto vos como tu equipo a dónde querés ir y plantear objetivos que realmente funcionen, y por ahí salirte un poquito más del día a día y dejar de tener un trabajo y más comportarte como un dueño de un negocio, te va a encantar este capítulo. ¿Ahí está? ¿Te gustó? Sí. Bueno, eso es todo por este episodio. Nos vemos en el episodio que viene. Muchas gracias, Agos. Seguramente lo vamos a estar molestando de nuevo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Chau, chau.